Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo episodio de Vimes Live. Ale, hoy hablaremos de algo interesantísimo, importante, algo que todos hacemos cada noche, pero que muy pocos en ocasiones hacen bien. Dormir. Dormir. Cuéntanos, Ale, ¿de qué Eh, se trata dormir? Bueno, esto es una gran pregunta. Dormir ocupa una gran parte de nuestras vidas. Este tema que vamos a hablar en este programa, quiero darles la bienvenida a todos los que están entrando. Ya la gente estaba súper activa, la comunidad, los suscriptores, los miembros del canal. Es una gran pregunta porque dormir ocupa una gran parte de nuestras vidas. Y aquí va una estimación para que la tengas presente hoy. En promedio dedicamos alrededor de un tercio de nuestra vida a dormir. Si lo desglosamos rapidito, si una persona vive 80 años y duerme en promedio 8 horas al día, multiplica 8 horas por 365 días por 80 años. Eso te va a dar 233.600 horas dormidas o que dedicamos a dormir. Y eso equivale a 9.733 días. Wow. O si lo llevamos a años, serían 26 años con 6 meses durmiendo. Así es lo que estás escuchando. Pasamos casi 27 años de nuestra vida durmiendo si vivimos 80 años. O sea que realmente de forma consciente hemos vivido 53 años si llegamos a los 80 años. Sí, o sea que Papito durmió más de 27 años, 27 años y un poquito más. Exactamente, mi suegro, porque él falleció. Y él dormía Y él bastante. dormía bastante. Dormía Yo creo que él bastante. dormía más de 8 horas diarias. Sí. Así que él de sus 85 años, durmió 28 años de su vida. Y los demás fue lo que dedicó de forma consciente a vivir, a trabajar, a compartir. Así que dormir no es un tiempo perdido. Wow. Durante el sueño, el cuerpo se regenera, el cerebro organiza la información, se refuerza la memoria, se equilibra nuestro estado emocional. Así que este tema es prioridad para todos los que estamos aquí y Así los es. que van a ver el programa en diferido. Sí. Y específicamente, ¿cuál es entonces la mejor posición para dormir profundamente? Es la pregunta que nos trajo hoy aquí, porque con Ajá. esas estadísticas que nos acabas de compartir, Porque si vamos a dedicar tanto tiempo, necesitamos saberlo. exactamente. Y una pregunta que también vamos a contestar hoy, Ale. ¿Qué pasa cuando nos levantamos porque pensamos que hemos dormido bien y llega repentinamente o nos levantamos con dolor de cabeza, aunque Exacto. sentimos que hemos dormido bien? Bueno, Me gustó mucho esa pregunta que hizo uno de los participantes. Este es momento para que inviten a los familiares y amigos porque como se dan cuenta, es un tema de lujo, es un tema que nos interesa a todos, no es a un grupo. Y a veces decimos, no, yo duermo súper bien, pero ¿cómo estamos creemos eso, durmiendo, no? A creemos veces eso. creemos eso. ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque es importante conocer en este caso la posición en la que dormimos. Será interesante, importante, aunque sintamos que dormimos bien. Hoy vamos a descubrir eso. Vamos a usar también el chat para hablar de cuál es la posición que nos resulta más cómoda a nosotros. Aprovechen ese chat, mis amores. Vayan diciéndonos cuál es la posición que a ustedes les gusta más para dormir, porque hoy descubriremos si es buena esa posición y si sentimos que nuestro cuerpo en realidad amanece relajado como estamos durmiendo. Correcto. Claro, está de parte de ustedes si quieren compartir esa información, ¿ok? Y vamos a ir leyendo y respondiendo las preguntas según el tiempo. Las que queden pendientes, no se preocupen, amores, que las responderemos en el chat privado que tenemos especialmente para atender
estas cuestiones. Bienvenidos. Vamos a disfrutar este en vivo. Queremos que puedas aprovechar de participar. Ese chat es de ustedes. Bienvenidos los que son miembros del canal. Ahí veo que está Edilma está Edilma, aquí, excelente. Edilma Osorio, ¿quién Mm, más por allí? Bueno, una de las que son miembros del canal. Bienvenida, ujú, Edilma. sí, y todos Y, los demás que están y todos atentos. los demás que están allí, ¿verdad? Milagros, Areli, Coromoto, Deyanira, Raquel. Todos los que están aquí, que forman parte de nuestra comunidad, Rubiela, Rosalba, Rosalba, Rubiela, Nélida. Nélida, Rosario de Serpa. Entonces, aprovecha este momento para disfrutar del programa. Mm, ¿Por qué importa la posición al dormir? Porque dormir no es solo descansar, es sanar. Y la postura en que dormimos afecta la calidad de nuestro descanso, sí. la respiración, la digestión y hasta la salud mental, la salud cerebral. Sí, señor. Y muchos dolores de espalda, Ale, cuello e incluso fatiga al despertar, que es una de las preguntas que vamos a responder hoy, están precisamente relacionados con malas posturas al dormir y ni Sí, siquiera nosotros lo sabemos. La clave, amores, está en dormir con la columna alineada y sin compresión, sin presionar, mejor dicho, los órganos, ni obstruir las vías respiratorias. Entonces, correcto. ya con esta información inicial, uno puede ir teniendo una idea cómo lo estoy haciendo. La columna debe estar alineada, no debe estar presionado ningún órgano, ni haber obstrucciones en las vías respiratorias. Vamos a hablar esta noche de tres posiciones comunes y el impacto que tiene en la manera como descansamos. Vamos a esperar que ustedes nos digan cuál es la posición que a ustedes les gusta más para dormir, amores. Boca arriba, del lado izquierdo, del lado derecho, boca abajo. ¿Les gusta inclinar o enrollar en posición fetal el cuerpo, llevar las rodillas casi al pecho o al estómago? Sí. Cuéntenos cómo duermen ustedes y si les está funcionando, si sienten que el cuerpo amanece relajado. Entonces vamos a ir esperando que ustedes nos digan. Vamos a hablar de la primera posición, boca arriba. A algunas personas les gusta dormir así o se acostumbraron. A veces no es cuestión de gusto, ¿no? Sí, a Sino veces que nos costumbre. acostumbramos. Vamos a hablar de cómo lo nombran médicamente. También esa posición se llama decúbito supino. Los médicos, los expertos en el sueño, cuando ustedes le dicen, ay, doctor, yo duermo boca arriba, le van a decir, ah, duermes de cúbito supino. Quizás no habías escuchado esa expresión antes, ¿verdad? Así se llama, es el término médico. Esta posición es buena para la columna vertebral, Ale. Es Ujú. buena porque se retoma la forma de la columna, pero puede empeorar síntomas como, por ejemplo, la apnea del sueño y los ronquidos. Entonces, si alguien ronca o tiene apnea del sueño, esta posición no es beneficiosa. Tendría que elevar un poquito la cabeza para lograrlo. Sí, y aquí hay un detalle importante que si uno usa una almohada ergonómica, Ujú. puede ser excelente para liberar esa tensión, ¿no? A Ok. nivel de cuello, mandíbula. Esa almohada ergonómica. Ujú. Es una almohada que está diseñada específicamente para adaptarse de forma natural al cuello, la cabeza. Y es el objetivo de este diseño, de este tipo de almohada, es mantener la columna alineada mientras duerme. O Exacto. sea, está pensada para brindar soporte adecuado y reducir tensiones en toda esta zona de aquí, cuello, Ujú. hombros, espalda. Y esto suele estar hecho de lo que es esa espuma viscoelástica, Sí. que es como algunos le llaman, y así se le llama a este tipo de almohada, que tienen memoria, que son inteligentes, pues. Sí, porque uno deja la forma de la Se cara y de adapta, la manito allí. Ella se se adapta. adapta Es inclusive hasta la deliciosa. temperatura del cuerpo. Esa es la que usamos Alejandro y yo, ¿no? No, no Sí, les vamos a hablar de marcas porque en cada país difiere difiere. muchísimo una marca de otra. Pero si ustedes llegan
a buscar una almohada de estas, simplemente pueden En decir, Colombia sé que las hay, allá compramos unas allá muy buenas. compramos En unas muy Venezuela buenas. también encontramos. Venezuela también conseguimos una. Sí, Aquí en Brasil las hay. sí. Bueno, Porque, son. amor, yo he notado, disculpa que te interrumpa, que es que nos venden mucho en el comercio muchas cosas. Por ejemplo, Sí, las de pluma. Nosotros mucho tiempo sí, comprábamos las de pluma y eran costosas y esas almohadas no nos servían de mucho, ¿no? O sea, nosotros pensábamos que eran buenas porque, bueno, el comercio nos decían qué sí, tal, pero cuando empezamos a usar esta almohada específicamente ergonómica, la diferencia fue enorme. enorme, principalmente en los dolores de cuello y de Sí, y espalda. que claro, se hace muy placentero el sueño. Y Ujú. entonces en esta posición, si elevas ligeramente la cabeza con una almohada ergonómica y mantienes los brazos a los lados, puede Exacto. ser una opción restauradora, sobre todo si sufres dolores lumbares. Sí, exacto, esa posición que es, Sí, yo no pero puedo dormir yo, así. yo digo que es una inversión, ¿no? Y Sí. vale la pena, porque si nosotros como comenzamos este en vivo, vamos a dedicar 27 años de nuestra vida durmiendo, Sí. quiere decir que tenemos que invertir. Uno Ujú. invierte en muchas cosas en la vida, unos buenos zapatos para caminar bien, una buena ropa para andar bien vestido, bueno, muchas cosas, ¿no? Ujú. ¿Por qué no invertir si vamos a durar gran parte de nuestra vida durmiendo en un buen sueño? Exactamente. Creo Una buena que, inversión. mire, se está hablando, aquí yo voy a agregar algo. Ajá. Se está hablando de inteligencia artificial, se está hablando de inteligencia emocional, pero tenemos que identificar la importancia de uno desarrollar esa inteligencia Sí, como individuos para identificar lo que es más importante, lo que sí. merece nuestra atención. Muy bien, Ale. Excelente detalle. Miren, aquí todos están participando y diciéndonos las posiciones. Dice, duermo bien, pero despierto con los hombros y cuello cansados. Dinos, mi amor, ¿cuál es la posición en que duermes, por favor? Milagros, porque ella dice que duerme bien, pero despierta con los hombros y cuellos cansados. Dinos qué posición toma. También dicen, yo duermo más de medio lado, pero en realidad me muevo mucho y duermo en todas las formas. Ok, hay como inquietud, mi amor, en el sueño. Me gusta dormir boca arriba, pero solo unas cuantas horas. Muy bien. Del lado derecho, casi en posición fetal. Ya vamos a hablar de esa posición. Yo empiezo boca arriba, después me doy vueltas de un lado y del otro y a veces una almohada entre las piernas. Muy bien. Lado izquierdo con almohada entre las rodillas. Amores, esto de tanto movimiento durante la noche no es una buena señal. El Sí, sueño profundo es una de las cosas que demuestra que estamos durmiendo profundamente es que nos relajamos y el cuerpo se aquieta. Entonces, estas muchachas, estas chicas que están diciendo que empiezan de un lado, del otro, que se mueven, no es una buena señal, porque lo lógico sería que, bueno, si quizás una vez cambias de posición, está bien, pero si se mueven mucho durante la noche, no hay un sueño profundo, hay sí. inquietud corporal, ¿ok? Dice por aquí, lado izquierdo con almohada entre las rodillas, excelente. Buenas noches por acá, Margarita. Hola, mi amor, bienvenida. Duermo boca arriba sin almohada, algunas veces de ladito y una almohada entre las piernas. Querida, ya sabes que boca arriba sin almohada no es una buena posición. Acabamos de No. mencionarlo, ¿verdad, amores? ¿Por qué? Porque entonces la columna no está tomando una buena forma. Debe haber algo que alinee esas almohadas ergonómicas. Cuando duermes boca arriba es perfecto porque una parte se va a alinear al cuello, dando la forma que debe tener el cuello, y la otra a la cabeza. Y ahí sí vas a tener una posición de descanso correcta más para tu columna. Pero toma en cuenta de como ya se explicó, si hay ronquidos o apnea del sueño, esto va a hacer que esos síntomas Sí, aumenten, ¿no? Muy bien, dice por aquí, me gusta posición fetal y del lado izquierdo, pero igual me giro al lado derecho. Es una buena posición esta.
y girarse, no estar en ese giro toda la noche, ¿no? Pero quizás si sientes que te giras una o dos veces durante la noche, está bien. Por aquí dice, la mayor parte del tiempo amanezco como si no hubiera dormido nada, a veces cansada, dolorida en todo el cuerpo. Parece que en vez de dormir habría cargado mucho peso toda la noche y ronco full. Entonces hay que ver, amor, Mm, porque tú duermes de medio lado y en realidad me muevo mucho, lo que te acababa de decir, que este, ese movimiento constante muestra que no estás durmiendo profundo. claro. Muy bien, por aquí nos están escribiendo por los mensajes privados que mucha gente quiere entrar, pero no tienen electricidad. Esperemos que les llegue la electricidad. Dormir de lado, el término médico es decúbito lateral. Decúbito lateral. El médico te va a decir, si dices, duermo, como están diciendo aquí algunas de ustedes, duermo del lado izquierdo, a veces con posición fetal, y me volteo un poquito del lado derecho. Esa es posición de cúbito lateral. Es la más recomendada, amores. La más recomendada de todas. Específicamente si duermes del lado izquierdo. Es mejor que del lado derecho. Si duermes del lado derecho, no pasa nada, no está pasando nada. Recuerden que boca arriba tiene sus contraindicaciones, si no hay una buena almohada, si no subes la cabeza ligeramente y si hay apnea de sueño y ronquido. Pero cuando duermes del lado izquierdo, mejora la digestión, reduce el reflujo gástrico, favorece el drenaje linfático. Escuchen todos los beneficios. Esto de que mejore la circulación es una buena noticia para muchos de ustedes. Recuerden que si ustedes tienen problemas circulatorios, en el programa que hablamos de los té, recomendamos la Ajá. flor de Jamaica durante el día y ella va a ayudar en este tema de la circulación. Son varios tips que deben ir uniendo. Hacer unos estiramientos ya al anochecer, si tienes problemas de circulación, también van a ayudar mucho. No ejercicio fuerte, sino unos estiramientos. Y recordando este tema de la circulación, un tecito como este que nos estamos tomando hoy. No les he dado la receta de este fabuloso té. Combate el cáncer. Ustedes saben que muy pocos tés o infusiones en término médico naturópata se usa combate. Pues lo vamos a Casi compartir. lo vamos a compartir pronto. Casi todos dicen evita o previene el cáncer. Esto que nos estamos tomando es recomendado porque combate el cáncer. Claro, tampoco es que vayamos a decir, yo no me voy a hacer tratamiento porque Sí, hay una mata que combate. No, claro. esta es la hoja de la mata o la planta, el arbolito de guanábana. Se me olvidó cómo es el nombre La en graviola. graviola. Es la hojita, en este caso la conseguimos hojita seca de la mata de guanábana o mata de gabriola. Es buenísimo, desinflama y ayuda en la circulación. Graviola. Graviola, graviola. Graviola aquí. Y en este caso, recuerden que para los temas de circulación, los té no deben ser muy calientes, sino tibios, ¿ok? Es importante. Esta posición en el lado izquierdo ayuda al corazón. Qué espectacular, ¿verdad? Y o sea, cuando me acuesto de este lado, Cuando me acuesto del lado del lado izquierdo. izquierdo. También facilita la digestión, por eso es que reduce el reflujo. Y es una gran postura, ojo con esto, porque las que están diciendo que se mueven mucho, puede haber mucho estrés en el día y ansiedad. Entonces, esta posición del lado izquierdo es la gran postura si sufres de ansiedad y si has vivido un día muy estresante. Así que esta posición es buena y ayuda con la ansiedad y el estrés porque disminuye la compresión torácica. Así que si tú te acuestas porque tuviste un día alterado y quieres respirar relajadamente, es mejor dormir del lado izquierdo y no hacia arriba porque hay compresión torácica cuando duermes boca arriba
o cuando duermes boca abajo. Entonces, esta posición te permite una respiración más profunda. Qué bueno este dato, amores, porque si ustedes se acostumbran a acostarse y dicen, voy a hacer una respiración diafragmática en este momento para dormir mejor, entonces es muy bueno que tomen este dato en cuenta porque pueden hacerlo del lado izquierdo y la respiración profunda o diafragmática va a ser muy agradable. Si ustedes no sienten que hay ansiedad al hacer la respiración, pues en la posición de mano en el pecho y mano en el abdomen, pues queda muy bien también esta respiración. Y para proteger la columna con esta posición de lado, especialmente la del lado izquierdo, que es la que se nos está sugiriendo, los expertos del sueño, los especialistas recomiendan es esta. Entonces ellos dicen que para proteger la columna en esta posición, hacer lo que algunas de ustedes ya comentaron, una almohadita entre las piernas. entre las piernas. Si tienes mucha forma de guitarra, la almohadita debe ser más gruesa. ¿Por qué? Porque va a haber mucha compresión en la cadera. Ujú. Entonces lo que queremos es que no haya esa Sí, que no forma esté tan tan curva. cerrada las dos Sí, porque piernas. entonces la cadera, que sería esta aquí, Ah, va a sí. quedar, miren, con una posición muy buena con Mientras el que si resto del yo, cuerpo. yo meto aquí la almohada más altica, Queda más rectico. no hay tanta caída. No hay tanta compresión aquí, la Exacto. presión en la cadera. Excelente, entonces ya saben eso, ¿no? Y esa almohada que se coloquen en el medio de las piernas, si no tiene que ser una ergonómica, sino la que ustedes sientan mejor, que también se adapte a la temperatura del cuerpo. Si duermes, perdón, por el lado derecho, porque ya es una costumbre, o si intercalas una posición con la otra, no pasa nada. Pero evita la posición fetal constante. Puede ser que a veces la posición fetal sea deliciosa cuando hay frío, un clima Ajá. frío, pero no te duermas profundamente así. ¿Por qué? La posición de las rodillas, ese movimiento de las articulaciones tanto tiempo, muy doblado, te puede producir dolores en las rodillas. Es como si tratáramos de estar en cunclillas. Claro, cunclillas es diferente porque está sosteniendo el peso, pero podría hacer presión en las articulaciones de las rodillas y de las caderas. Lo mejor es que tomes una posición más estiradita y más natural para el cuerpo. Ve probando, pero ve probando y acostumbrándote a esta nueva posición del lado izquierdo y un ratito del lado derecho, porque te va a ayudar muchísimo y los expertos del sueño ya han hecho muchos estudios y han comprobado que esta es la mejor posición turnándote un ratico con tu lado derecho. Y está también el dormir boca abajo, Ah, sí. que es el decúbito prono. Ujú. Decúbito prono. Importante que nos relacionemos con estas posiciones, aunque de pronto se te olvide el término médico o el nombre médico, puedes usar, bueno, dormir boca abajo. Es la menos recomendada. ¿Por qué? Comprime el cuello, la espalda, puede causar tensión muscular. A veces puede que relaje el sistema nervioso, pero a largo plazo Sí. genera molestias cervicales Ujú, y hay mal descanso. ujú. Es la posición que más tensa el cuello y la mandíbula, ya que obliga a estar girando la cabeza hacia un lado. Recuerden que estamos boca abajo, entonces nos cansamos un rato y eso afecta todo este lado, o sea, el cuello, la cervical, la mandíbula, Inclusive la tiroides. exacto, toda esta parte del cuello, pues. Sí, Entonces a veces la gente la usa para sentirse más segura o contenida, ¿no? sí, Pero a largo plazo provoca más cansancio que descanso. sí. Y si te descubres en esa posición, trata de reconocerlo, de entrenarte suavemente para dormir de ladito, Ujú. con de repente con ayuda de almohadas que te den contención, o sea, que te frenen, porque a veces dormido la persona se voltea y amanece boca abajo. Sí, Y a veces hasta lo despierta el dolor y la incomodidad, la tensión en el cuello. sí.
es verdad. Ustedes saben que mi sobrina que arregla las cejas en Colombia, a veces me daba masajes o también cuando nos hacía limpiezas a nivel del cuello, en la parte de atrás. Tenía esas camillas que tienen un hueco en el centro de la camilla. Ah, Ay, qué delicia, porque a mí desde niña me gustó dormir boca abajo y yo me despertaba con las manos dormidas a veces desde muy joven porque uno no sabe dónde poner los brazos. Yo los ponía en medio de las piernas, boca abajo, presionaba la circulación de sí. toda esta parte y el dolor de cuello, que era a veces común, que yo sentía ese dolor, uno no amanece descansado. Cuando probé esa camilla, ay, ella me hacía esos masajes, qué delicia, porque es verdad dormir boca abajo, pero uno respira, Sí, le entra porque todo el oxígeno, la camilla tiene una almohada redonda una así. almohadita redondita que no te deja caer totalmente la Sí, cabeza. es delicioso eso. Entonces queda como alineada con la columna y tú puedes respirar Sí, tranquilo, te relajas. esa sería la posición correcta y los bracitos así, pero claro, cuando te están Tienes que haciendo mandarle a masaje abrir el hueco al colchón. y a la cama. Ya, sí, a la cama, abrirle el hueco. Imagínense eso, amor. Es de la parte de la risoterapia. Entonces, qué rico que uno en esas camillas pueda disfrutar de unos masajes unas 2 horas y esa posición boca abajo para ese tipo de relajación es buena, pero para dormir en la noche, como ya explicó Ale, pues si uno se da cuenta que está durmiendo así, es mejor tratar de ir cambiando suavemente, ¿no? Sí, No se obliguen porque si no se van a trasnochar. Ya ustedes duermen 10 minutitos de lado y ya se vuelven a dormir boca abajo mientras el cuerpo va leyendo el nuevo código de que ustedes están claro. acostumbrándolo a dormir en otra posición. Vamos a dar estos tips prácticos y hábitos nocturnos como un repaso. Usa la almohada que mantenga tu cuello alineado con la columna. Ya les dijimos cuál es esa almohada. La consiguen en todos los países y en algunos países como Colombia la conseguimos en muy buen precio. Aquí era una de las almohadas más de valor más alto, aquí en Sí, Brasil, porque nosotros nos trajimos la que teníamos en Colombia. Sin embargo, ya era tiempo de cambiar y recientemente la cambiamos, pero muy muy buena esa buena. almohada. De hecho, algunas tienen garantías de 5 años, amores, esas almohadas. Entonces, lo que dijiste, amor, a veces invertir en eso vale la pena. Claro. 5 años y esa almohada lo que teníamos que hacer era quitarle un forro especial que traía por fuera, lavarlo, colocarlo en la lavadora y la almohada duró como nueva. 5 años después la estábamos cambiando por otra. Así que muy buena esa almohada. Y traten, bueno, pues de hacer su ahorro. No es que tampoco sea un valor muy alto, pero en comparación de las otras, sí, la diferencia se siente. Sí, Eso va a ayudar que tu cuellito esté alineado con la columna. Si tienes los síntomas de circulación y de dolores constantes, ya vimos en los programas anteriores, vamos a colocar por aquí el link de toda la playlist del sueño profundo. En una sola playlist consigues todo, amor, todos los tips del mes que dimos para dormir profundamente. Escríbanlos, vean esos programas y coloquen un chulito, como decimos en Venezuela, o un checklist de que cumplieron ya con ese paso para dormir mejor. ujú, No lo dejen a la deriva porque en un año me van a volver a decir, ay, Mercy, sigo sin dormir bien. ¿Cuántos pasos de los programas especiales que dimos, tú pudiste hacer? Casi ninguno. Tienes todo a la mano, amor hermoso. Tienes inclusive hasta los té de día y de noche que te van a ayudar. Y nos falta colocar otros programas de infusiones para dormir. Tú puedes ir probando cuál te va mejor. La ropita fresca, las luces blancas, eliminarlas en la noche, hacer estiramientos, ejercicio durante el día, una buena nutrición. Por ahí tenemos ya preparado unos programas que les vamos a compartir de las buenas
nocturnas para irnos a la camita dispuestos a dormir con una cena que sea nutritiva y que ayude para el sueño. Duerme del lado izquierdo preferiblemente, ya lo hablábamos, y turnándote de vez en cuando con el lado derecho. Amores, cuando dormimos en posición fetal también estamos obstruyendo la circulación del cuerpo, ¿ok? Eso es importante que lo recuerden, porque las posiciones de flexibilidad de las rodillas, de los brazos, ustedes sienten a veces que se les duerme el cuerpo, es porque son horas las que pasamos durmiendo. Claro. Cuando duerman del lado izquierdo, la recomendación es que la almohadita, a ver, mi lado izquierdo es este aquí, tenga unos centímetros hacia allá para que coloquen su manito también al lado, o sea que la mano debe quedar alineada con su carita encima de la almohada ergonómica y la otra en el cuerpo, como abrazándose en ustedes mismos. Esa es la mejor posición así. Y la almohada le va a dar la forma a la manito, a la cabeza y al cuello. Eso va a ser otra cosa. Y su almohadita en medio de las piernas. Vayan cambiando esa posición progresivamente. Recuerde que si tienen reflujo, ansiedad, congestión nasal, esta es la mejor posición que los va a relajar y los va a ayudar a dormir Y eso profundo. ayuda muchísimo. Total, amor. No se trata solo de cuántas horas duermes. Pero tú puedes decir, no, sí, yo estoy durmiendo, yo sí voy a cumplir con los 27 años que Alejandro dijo, porque yo duermo 8 horas diarias, a veces hasta 9, pero debes saber si lo estás haciendo bien, cómo las duermes. Entonces prueba a ajustar tu postura, porque los expertos nos están diciendo eso porque ellos saben qué es lo mejor para nosotros. Correcto. Y puedes comentarnos, ¿verdad? Que nos comentan de Excelente. cómo les va. Así que Mm, vamos a responder en este momento una pregunta que estaba pendiente. ¿Por qué me duele la cabeza si dormí bien? Bueno, hay varias causas que pueden estar ocultas. Una es el bruxismo, ujú. apretar la mandíbula inconscientemente durante la noche. Así que hay que buscar la causa emocional en este y en otros casos. Si te está Exacto. ocurriendo eso, ¿no? ¿Cuál es Ujú. la causa emocional? Sí, amor. De mucha atención, hay que ver. Otra es la mala postura cervical, almohadas muy altas o muy bajas. Lo que Ujú, estaba comentando por allí, creo que Margarita, que duerme sin almohada. ujú, Hay que ahora definir si uso una almohada que no sea demasiado alta, muy dura, que me lleve la cabeza y me obliga aquí la cervical. ujú, Importante eso. ujú. O muy bajas, que Sí. nos lleva la cabeza muy atrás, casi que como una sábana, ¿no? Ujú, Y la falta de oxígeno nocturno por apnea leve, que no está diagnosticada, ujú. eso también puede ser Sí, un a veces factor. no pensamos que es apnea de sueño y la persona lo deja pasar, pero me gustó que hayas recomendado el hacer terapia para buscar la causa emocional, porque a veces la apnea y situaciones como esa no van más allá cuando conseguimos la causa emocional, amores. Por eso es Sí, importante que cuando vas a los especialistas en el sueño, a tu médico internista, en paralelo hagas hagas tu terapia. terapia, porque a veces la cooperación de los dos tratamientos hace que salgas de eso en muy poquito tiempo, que no tengas que Sí. esclavizarte a tratamientos o aparatos. Hay gente que tiene que dormir con Porque aparatos. recuerden que esto es algo integral, debemos ser integrales. Ujú, Y lo que estamos compartiendo con ustedes es algo muy valioso, es algo que complementa, pero debemos hacernos conscientes de que hay un factor emocional siempre que está envuelto, porque somos seres emocionales, ujú, necesitamos identificar. mm. Otra razón es la deshidratación o bajón de glucosa durante la noche. Dos cosas en las que yo antes jamás hubiera pensado, Ale, que eso afectaba el Sí, sueño. O sea, antes de estudiar como coach emocional, no lo hubiera pensado de verdad. porque es que a veces creemos que estamos tomando agua, consumiendo el agua que requiere nuestro cuerpo y no lo estamos haciendo. Sí.
influye la calidad del sueño que tenemos. El Totalmente. sueño REM, Ujú. ese sueño profundo en el que se experimentan los sueños más vívidos. Es una etapa fundamental para la memoria, el aprendizaje, procesar emociones. Como hablamos al inicio, el cerebro se regenera, se organiza, pues descansa. Y es como cuando uno se levanta al día siguiente y uno se siente que fluye, organiza, se siente uno como si fuera la IA, ¿verdad? No, y la energía que uno siente, eso como energía de IA, inteligencia artificial. Sí, yo creo que eso es fundamental y a Sí, veces algunas personas dicen, ¿por qué estoy de mal humor? ¿Por qué de pronto no conecto? Porque no están durmiendo bien. porque tiene que ver con el procesamiento de las emociones, Sí, definitivamente. definitivamente, Ujú, definitivamente. Puedes dormir 8 horas, pero si tu sueño es superficial, tu cuerpo no se recupera del todo. ujú. Así que este tema, mire, les queremos comentar algo. Este tema lo vamos a analizar por completo en un curso que ya viene de neurotransmisores y hormonas. Netra. Queremos que aproveches todo este contenido que viene. Exacto, porque lo vamos a desmenuzar, vamos a hablar de qué es el sueño REM, cuáles Sí, son las fases del sueño que debemos experimentar y vamos a hablar de la relación de los neurotransmisores con este proceso, de la correctamente. causa emocional. Entonces, bueno, es importantísimo que todos estemos en ese curso. Mira, aquí hay mensajes maravillosos. Aquí me están diciendo varias muchachas. Voy a cerrar por aquí Dale. para poder leer bien todos los mensajes. Yo pensaba que no roncaba y me pongo cinta y aún así ronco. Siento que respiro mejor. Ok, entonces, amor, el curso de neurotransmisores te va a ir como anillo al dedo, mi querida Edilma. Pensabas que no roncabas y seguro que tu esposito te dijo que roncabas, así que hay que ver la causa emocional del ronquido y hay que hacer el curso de Netra para terminar de darle punto final a ese sueño profundo. Ay, tan linda. Por aquí un comentario. No tienen ni idea de cómo me han ayudado. Gracias por tanto, tan hermosa. Gracias a ti, Rosalba. Qué lindo Qué comentario. bueno, Rosalba. Sí, seguro que has puesto en práctica lo que hemos hablado. Por eso es que te has ayudado tú misma, mi amor hermosa. Gracias por colocar la playlist. Yo no he visto los videos anteriores. Gracias. Excelente, amor. Y busca también en la playlist de nutrición porque están los 6 té que ya compartimos. Y en esa playlist vamos a colocar la nutrición más adecuada para dormir. Tenemos preparados también unos postres sin azúcar, sin gluten. Ustedes van a disfrutar de un contenido maravilloso y son recetas para hacer así, en un 2x3 con ingredientes que quizás hasta tengan en la casita. Les va a gustar mucho esa playlist que estamos organizando para ustedes de la nutrición de No te Business la Life. puedes perder, No se no te puede la puedes perder. perder. Aprovecha Muy todo el bien. contenido. Allí vas a tener todos esos tips, querida Arelis, y para todos los que están aquí. Bienvenida Glenda, bienvenida Carla, excelente. Dice, yo utilizo almohada ergonómica entre las piernas. Muy bien, me imagino que tienes dos, porque lo más importante para mantener esta cara sin arrugas. La almohada ergonómica también ayuda muchísimo porque ustedes saben que a veces se nos marca la tela de las almohadas o la misma almohada porque ella no toma la forma de tu piel, del rostro. La ergonómica no va a permitir que nada de tu rostro se maltrate, que esa piel esté hermosa después de que te colocas tu aceitito o tus cremas humectantes en la noche. Correcto. Muy bien. Entonces espero que Carla tenga dos, una para las piernas y una para arriba, para la cara, para la cabeza. Duermo de ambos lados porque se me cansa el cuerpo. Pocas veces boca arriba. Excelente, mi amor. Está muy bien, Milagros. Boca arriba. ¿Verdad? Quizás a veces uno se queda rendido boca arriba, pero lo ideal es que si se quedó rendido boca arriba y duermes toda una noche así, no pasa nada.
te va a ayudar con la posición del cuerpo. Acuérdense que el cuerpo es sabio, amores. A Sí, veces me ha pasado que duermo boca arriba y yo amanezco y le digo, uy, ale, anoche dormí boca arriba, me acosté así y así me desperté. Y es porque quizás el mismo cerebro te acomodó así porque quizás la columna necesitaba reubicarse. Entonces, bueno, si una noche dormiste así, te quedaste dormido así, rico. no pasa nada, riquísimo. Duermo posición fetal, pero despierto con dolor en todo el cuerpo. Amor, hay que revisar el tema de circulación y también esos dolores, si son de articulaciones, dónde son, si son musculares, para buscar la causa emocional también. La mayor parte del tiempo amanezco como si no hubiese dormido nada, a veces cansada y muy adolorida en todo el cuerpo. Parece que en vez de dormir habría cargado mucho peso toda la noche y ronco full. Aquí está, mi amor, todos los tips que le hemos dado y hay que seguir buscando la causa emocional de todos estos síntomas para atender. Dice, algo que a veces me afecta son los calambres en las piernas por no proteger mis extremidades del frío. Sufro de calor y quiero sentir el aire acondicionado. Debo usar medias. Esto del clima lo vamos a tratar también en profundidad en el taller de Netra. El clima Sí. de las mujeres que por situaciones hormonales y de los hombres, ¿no? A veces No decimos, solo de las no mujeres, solo los de las hombres. mujeres. Vamos a hablar en una clase especial cuando venga el curso de Netra acerca de este tema. Bienvenida, Evelyn. No es tarde, mi amor. Excelente, llegaste a buen tiempo. Ah, Carla me dice que sí, tiene dos almohadas. Muy bien, maravilloso, Carla, excelente. Cuando duermo en la parte de abajo de la cama, duermo mejor, pero no todo el tiempo. A veces duermo en la parte de arriba. Mira, Rubiola, esto está bien interesante tu comentario. Bienvenida, Narci. Qué rico que hayas ingresado. Bien interesante porque eso también, ¿no? A veces tiene mucho que ver con la posición en que colocamos la cama. Algunas personas toman esto como costumbres religiosas o como Sí. estos temas que a veces son místicos, pero tiene que ver con el lado donde se oculta y se pone el sol. Vamos a hablar un poquito de eso también en Netra y por eso es que a veces las personas dicen duermo mejor boca abajo de la Ajá. cama. Y a veces pueden ser códigos también de algo que te haya ocurrido, entonces códigos cerebrales bien guardados, memorias, entonces también habría que ver si algo está obstaculizando tu visión y te trae algún código del pasado o cualquier cosa como esa que hay que analizar de por qué te ocurre esto. Por aquí dicen, yo duermo moviéndome toda la noche al lado izquierdo, boca arriba, al lado derecho. Y la colonia Tovar, como decía la propaganda por ahí de Venezuela. Ay, tiene noches difíciles, me acuesto boca abajo, con almohada en la barriga, despierto con dolor de cabeza. Claro. Vamos a hablar de esto, ¿no? Del dolor de cabeza. Ah, ya hablaste del Ya dolor de hablamos de cabeza. eso, sí. Hay que ver, cariño, a ver qué es lo que está ocurriendo con esos Hay que dolorcitos de revisar cabeza. eso, Evelyn. Sí, es muy importante, inclusive, amores, hacerse una plaquita, porque a veces el bruxismo viene también por problemas que estamos presentando en la mandíbula y puede ser que haya descalcificación. Eso no sale en la desintometría ósea, la descalcificación a nivel de mandíbula. Y es bueno que revisemos esa parte porque esa descalcificación de la mandíbula y algunos problemas odontológicos pueden estar produciendo esos dolores de cabeza. Pero ve descartando todo lo que hablamos hoy, ¿no? Para ver Y a qué veces la puede misma ser. tensión nerviosa. Esa es una de las A veces, principales. porque ese brucismo, esa tensión en la mandíbula, es un reflejo de que hay mucha tensión nerviosa, mucho estrés en el día, no se logra descansar, hay temas pendientes Eso es. Y y hay que revisar si viene en memoria genética, ya memoria hay que celular. revisar. Sí, porque a veces decimos, lo heredé de mi mamá o de mi papá o de mis tíos. Yo Ajá. tenía un tío que se molía, yo digo molía porque el rosa del brucismo,
acaba con los dienticos. Y como yo tenía brucismo, la odontólogo me dijo, ¿tienes brucismo? Me mandaron a colocar unos aparatitos especiales para eso. Yo rompí los aparatitos. Imagínense la tensión que producía. Y yo decía, Sí. es que lo heredé de mi tío. Yo decía siempre eso. Pero hay memoria, amor, hay memoria celular. Recuerda eso, que si tú no consigues la causa emocional en ti, hay que hacer terapia para saber cuál es la causa que puede venir por ahí por la memoria genética. Y los que están aquí, si llegan, o sea, ya tienen tiempo identificando este tema. Ujú. Importante que tú puedas, porque que tú puedas identificar qué es lo que te ocurre, porque lo que estamos haciendo aquí en el chat es mm, tratar de identificar lo que nos ocurre, es el Sí. autorreconocimiento, porque no podemos hacer un cambio si no damos este primer paso. Por eso es que siempre invitamos a que ustedes participen. ¿Qué te ocurre? Comenta, porque esto es prácticamente el inicio de una terapia. Por Ujú, eso es que animamos, mira, comparte, dinos qué te ocurre, porque cuando tú le empiezas a expresar, "Ah, a mí me ocurre esto", ujú. empiezas a reconocer. Y mira, ya Evelyn cayó en cuenta, mi abuela también es así, despierta con dolor de cabeza. Entonces hay que ver Entonces puede haber una causa genética. emocional. Recuerden, los que vieron en T5P, recuerden que la epigenética nos deja claro que esos bombillitos en los genes nosotros los podemos apagar. No es una ley, no es como la genética. Si yo tengo ojos negros y mi abuelita tenía los ojos azules, yo no puedo tener los ojos azules como ella. Pero si mi abuelita tiene algún síntoma o situación y yo lo tengo igual que ella o parecido, ese gen que me transmitió mi abuelita a través de mamá o de papá, lo puedo apagar, porque es epigenética, ¿ok? Para los que hicieron el curso gratuito de la T5P, que fue un regalo de oro. Y si no lo hiciste, ve a la playlist y mira los programas que dimos de eso, ¿ok? Si no me preguntas por privado cuál es el programa y yo te diré. Hoy cerramos este ciclo con una certeza. El descanso, Ale, definitivamente es un derecho. Que tenemos que hacer valer. Eso, no es un lujo, como No, algunos dicen. Es que dormir es un lujo. Es exacto. un derecho. ¿Cuántos años de la vida pasamos durmiendo, Ale? 27 años, si llegas a los 80 años, 27 años de tu vida la vas a pasar durmiendo. Wow, riquísimo. Así que es un derecho Nosotros definitivamente. pensamos inmediatamente en el papito de mi esposa, en el papá de mi suegro. Él murió a los 85. Y él dormía más que 8 horas. Sí, bueno, al menos cuando estuvo con Cuando nosotros. estuvo con nosotros ya mayor, dormía Mm, más. sí, Entonces quiere decir que por lo menos unos 28 años de su vida la pasó durmiendo, sí, muy de rico. los 85. O sea que Sí. estamos hablando que unos 52, 53 años fue lo que él Estuvo despierto. estuvo despierto. Así es. Interesante este promedio porque nos pone a pensar esos años van a influir mucho en estos 53 y pico. Si Exactamente. yo estos 27 años la paso bien durmiendo, quiere decir que estos 50 y pico Ajá, van a ser productivos. exacto. Pero si yo duermo mal, estos 50 y pico van a ser terribles. Exacto. Dormir bien no es solo una meta, entonces, amores. Es un regalo que tu cuerpo y tu mente merecen cada noche, porque si ustedes supieran la energía que se mueve durante esa etapa de sueño, la energía que requiere tu cuerpo para renovarse en la noche, entonces estarías muy atento a atender esta parte de tu vida. Si llevas tiempo luchando con el insomnio, con noches largas, con días pesados, queremos que sepas algo que es importante, porque estamos cerrando este ciclo que hablamos del insomnio. Todo un mes. No estás solo.
todo un mes. Todo un mes duramos hablando del insomnio, varios programas. Y podríamos hablar otro mes más del Sí, lo que insomnio. pasa es que vamos a aprovechar el programa de Netra Ajá, para profundizar más en esta muy parte. bien. Más importante aún, amores, no estás solo, pero debes tener claro que sí hay salida. Porque si nos reuniéramos, si estuviéramos en estos grupos de WhatsApp para hablar de todos los pesares y las penas y sin solución, no, seguro que no tendríamos esos grupos, ¿verdad? Pero aquí estamos es compartiendo las soluciones que tenemos a la mano y que son soluciones reales y que muchos las han vivido y las están disfrutando. Entonces, paso a paso, progresivamente, puedes reentrenar tu cuerpo para descansar profundo, en paz, para tener ese sueño que requiere tu maravilloso organismo, Y aquí importa todo. Aquí importa la posición en que dormimos, como vimos hoy, ¿verdad que sí? la respiración, importantísima, el ambiente que hay en tu cuarto, cómo arreglas tu cuarto, qué cosas tienes en tu cuarto, hasta la ropa de Ajá. dormir, Todo eso lo hablamos este mes. la ropa de vestir la cama. Todo eso importa. Las palabras que te dices antes de dormir, y yo digo que antes de dormir y durante el día. Ujú, Claro, más importante antes de dormir porque es lo que estamos tocando, pero durante el día es impresionante cómo las personas a veces manejan un lenguaje interno, un diálogo interno tan fuerte. Entonces en la noche eso va a afectar, va a influir considerablemente. Cada pequeño cambio cuenta. ujú, Y si llegaste hasta aquí, ya diste pasos gigantes, así que te felicito. Gracias por estar aquí. Tú mismo, tú misma que estás aquí en la conexión, te felicito. Primero por haberte dado el permiso a seguir creciendo, porque recuerden que el camino en el asunto de nuestra salud de forma integral es un camino. Tenemos que disfrutarlo, tenemos que darnos el permiso a crecer, a aprender, a seguir adelante, a hablarnos bonito, a querernos, a darnos lo mejor, a vivir en abundancia, darnos desde la abundancia. Y gracias por confiar en nosotros. ujú, Gracias por estar aquí. Yo quería agradecer eso. Yo sé que ujú. tú lo has dicho. Gracias por formar parte de la comunidad de Vimes, a todos nuestros queridos suscriptores. Queremos agradecerles por estar aquí, apoyar el canal, ver el contenido, compartirlo. Queremos seguir creciendo. Así que este espacio es de ustedes para hacer preguntas, para compartir tus vivencias, Y hay que tus... agradecer esas preguntas que hicieron ahí, porque Sí, le dieron vida a todos estos programas. sí, a toda esta gente hermosa y Ajá. querida que está aquí, queremos agradecerles eso. Mm, Y nos honra haber compartido con ustedes este viaje hacia noches más tranquilas, más serenas. Disfruten ese contenido que estamos compartiendo de las infusiones, mm. los tés. Ahora viene, ahorita estamos trabajando en otros contenidos en esa línea que pronto vamos a publicar de recetas que van a favorecer nuestra salud de forma integral, Sí, pero principalmente sigue cuidando tu sueño, porque ahí empieza todo lo demás. exactamente. Y para, esto no es una despedida, pero es muy bonito, es conmovedor porque Alejandro y yo hablamos mucho cuando estamos preparando el material para ustedes. Por ejemplo, parte del material que estamos hablando hoy de los dolores de cabeza es por la pregunta de un participante en el grupo de WhatsApp. Sí, Si tú no estás todavía en el grupo de WhatsApp, ya Alejandro por aquí dejó el enlace para que entres a ese grupo. ahí está. En ese grupo de WhatsApp sencillamente están informados de todo lo que estamos preparando para ustedes. Y cuando a ustedes se les olvida, por ahí les mandamos el mensaje, miren este nuevo programa que les tenemos. Y puede ser que quizás lo del insomnio no te ocupaba mucho a ti, pero se lo enviaste a familiares que tú sabes que les va a beneficiar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque nos estamos despidiendo del tema de insomnio, porque en Netra lo vamos a terminar de pulir.
La próxima semana viene la encuesta para saber qué tema vamos a tratar durante Ajá. 4 semanas más. Entonces, si tú estás allí en el grupo de WhatsApp, tú puedes votar por alguna de esas opciones. Y eso será lo que le dé vida a los siguientes programas, 4 o 5, los que sean necesarios, para el tema que a ti te interesa. Entonces, vamos a colocar los tres que quedaron pendientes de la semana del mes pasado y uno más. A ver si ustedes siguen interesados en el tema que quedó de segundo lugar la vez pasada, porque ganó insomnio, pero hubo un tema que quedó de segundo lugar, o si este nuevo que vamos a colocar es de su interés, o si hay otro tema que a ustedes les interese que tratemos. Entonces, si tú entras allí, primero vas a hacer votación por el tema. Segundo, vas a plantear las preguntas que respondemos durante estos programas. Te vas a beneficiar muchísimo. Muchísimo. Y vas a tener allí los enlaces para que corras la voz y le digas a tus familiares, a tus amigos, no solamente de estos temas gratuitos que damos todos los lunes, sino de los cursos, de los seminarios, de las terapias grupales, que son ya el proyecto que Vimes tiene para todos los meses. Entonces, pendientes, si no has entrado, ahí está, dice grande en blanco, enlace, grupo WhatsApp, ingresa y nosotros ahora te damos entrada a ese grupo. Y ese enlace que tú ves ahí que dice enlace grupo WhatsApp, lo puedes enviar hoy mismo a tu familia y amigos, pero explíquenle antes de qué se trata el grupo de WhatsApp. Sí, Ahí no se van a llenar de mensajes porque nada más lo abrimos 2 veces a la semana para que ustedes planteen sus preguntas. Pero la votación en las encuestas está abierta todos los días después de que ponemos la encuesta. O sea que la próxima semana vamos a hacer la encuesta para saber cuál es el tema de tu interés. correcto. Yo con este tema me relajé tanto y el té. Ah, pues este No, té es no te un puedes perder los videos que vamos a publicar porque vamos a hablar de este té. té de graviola o de hoja de Sí, no te lo guanábana, puedes perder. especial para... No te lo puedes perder. Sí. Tenemos noticias para ustedes. Este domingo tenemos el seminario. ¿Cuál es el tema del seminario, amor? Los roles familiares, qué lugar ocupas en tu familia y cómo sanar ese lugar que ocupas en tu familia. Domingo 13. Ujú. Vamos a tener un seminario avanzado acerca de los roles familiares. Exactamente. Vamos a tener terapia allí como parte del programa de este seminario. Es un programa avanzado. Ujú. ¿Quiénes van a aprovecharse de este seminario? Los que son miembros del canal, no los suscriptores del canal, sino los que ya son miembros del canal. Los que son suscriptores son los que entran y se suscriben, Ujú. pero los miembros son los que han obtenido la membresía Inner Circle. Si tú estás en un país donde aquí abajo aparece un botón que dice unirme, por aquí, creo que está por aquí. Ya te miro aquí, ya te digo si es por ahí. Unirme. Si tú cierras el chat, hay un botón en nuestro canal que dice unirme. Ujú. El único país que en este momento, que en esta área del continente, sabemos que no tiene activo el botón es Venezuela. El botón está aquí, Ale, déjame ver, yo me miro por aquí, Ah, está del lado tuyo. estás del lado mío, amor, no está del lado tuyo. Está Vamos a por ver. ahí. Está por ahí. Creo que está por aquí. Deja la manito Unirse. ahí un ratico a ver que ahorita va a Bueno, aparecer. sigue Ajá, ya ahorita hablando. va a aparecer. Sigue hablando. Ahí hay un botón que dice unirme. Si a ti te aparece el botón, quiere decir que tú puedes darle clic y hacerte miembro hoy mismo. Te va a aparecer una pantalla, una ventana donde hay un video de nosotros hablando de las membresías. Elige la última que está abajo, Inner Circle. Ujú. Ahí vas a elegirla. Hay un botón que dice suscribirse. Cuando le das clic allí, te va a aparecer un cuadro donde vas a meter los datos de tu tarjeta de débito o crédito en tu país. Vas a hacer un pago mensual porque eso es una membresía. Ahí vas a ver el precio, va a aparecer en la moneda de tu país.
Si estás en Chile, Argentina, México, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, te va a aparecer en la moneda de tu país. Vas a Ujú. asociar tu tarjeta ahí a nuestro canal y vas a pagar todos los meses una membresía. ¿Por qué hemos activado estas membresías? Ahí sí está. Ese es el botón unirse, amores. Ah, Ese es, muy me estaba bien. señalando mal. En mi celular aparece blanco y dice unirse. Ahí Ok, está el botón. muy bien, amor. Entonces, ahí abajo, cuando tú activas las membres, cuando tú eres miembro activo del canal, cada mes vas a entrar a una terapia grupal. Con todos los que son miembros van a entrar a una sesión privada donde vamos a hacer terapia en grupo, atendiendo un tema en particular cada mes. Imagínate. Otra ventaja es que cada mes vamos a tener un seminario que te va a ayudar en cualquiera de los temas emocionales y tú vas a entrar sin tener que pagar más por eso. Mm. Vas a beneficiarte de los cursos que vamos a seguir compartiendo que ya están en el canal y ahí hay como tres. Tenemos PNL, el curso de agenda terapéutica y el curso de aceites artesanales. Muy bien. Y además tienes otros contenidos que son exclusivos para los miembros de Inner Circle en nuestro canal. Vamos a hacer encuestas para ver cuál de los dos cursos que tenemos de agenda terapéutica y de aceites artesanales quieren los miembros que les hagamos programas especiales porque vamos a hacer programas especiales para responder todas las preguntas relacionadas con esos dos temas. Y no es que ustedes van a recibir el curso y es de ustedes y ya, y se quedan con Exacto. dudas. Si no van a Los tener el vamos a atender, acompañamiento. van a tener acompañamiento. Entonces los miembros del canal van a poder disfrutar de este seminario que tenemos este domingo 13 si te haces miembro del canal. Esa es Mm. una gran noticia porque nada más el seminario, los que no son miembros del canal, el seminario está en $67. $67 y Reciben certificado. entonces vas a aprovechar este seminario y cada mes, si te mantienes de forma permanente en la membresía, vas a poder disfrutar de estos contenidos y la opción de programas avanzados con grandes descuentos. Ya tenemos también la terapia que pidieron los miembros para este mes, los miembros del canal, que por casualidad o porque el sistema reticular les está pidiendo, también va a ser terapia para los roles Para familiares. los roles familiares. Interesante, nos llamó la atención que viene el seminario y ellos escogieron el tema de los roles familiares, sanar relación con la familia. Esa es la terapia grupal que tendremos Muy bien. este mes. Y si tú estás en Venezuela y no tienes el botón ahí activo, no te desanimes porque puedes escribirnos. Te damos más información para que obtengas la oportunidad de ingresar también a estos contenidos, pero de otra manera. Nos Mm. escribes, puedes escribirnos por el privado y con mucho gusto te vamos a hacer llegar la información. ¿Qué puedes hacer? Ingresa al grupo de WhatsApp, que el enlace está allí, Ujú. te unes al grupo. Al entrar al grupo vas a conseguir en los contactos los administradores, que es el número de mi esposa y el número de este servidor, Vimes Live. Nos escribe, Alejandro, Mercy, me interesa la membresía, estoy en Venezuela, ¿cómo hago para obtener esos contenidos, aprovecharme del seminario este domingo y quiero aprovechar los meses siguientes? Y te Ujú. mandamos toda la información. Esa Exactamente. es una gran noticia. Ujú. Y como se aproxima el curso de neurotransmisores y hormonas, Le tenemos a los miembros una super noticia que les vamos a dar ya pronto. No digas nada todavía, porque no, es yo una no puedo sorpresa decir para todos nada. los miembros, tanto de Venezuela como de todo el planeta, los Pero que tienes ya que hacerte obtuvieron la membresía. miembro del Sí, canal. porque les tenemos una super noticia con el curso de Netra. Y bueno, yo quería dar una noticia también, no, No de no, Netra. no, de Netra no, yo sé que Netra lo vas a dar tú, pero Y no es hoy, la noticia no es hoy. no es joven, sí. Pero recuerda que en unos programas anteriores anunciamos que cuando lleguemos a los 3.000 suscriptores, o sea,
cuando tú sigues invitando a otros para que se suscriban al canal y vean del contenido gratuito, comparte este programa de hoy. Mucha gente no sabe este tema, no sabe de este tema de dormir bien, de cómo hacerlo. Comparte los videos que habla de las infusiones. Comparte la cantidad de clases. Tenemos casi 500 videos en este canal. Ujú. Clases en vivo, podcasts, programas, el insólito universo craneal, nuestro insólito universo craneal. Hay mucho contenido y viene más contenido. Entonces invita a tus amigos, a la familia. Exacto. Creo que, no sé qué opinas tú, pero yo creo que ahora se está haciendo las personas más conscientes de esta necesidad. Sí. Cada vez que salimos aquí en Brasil cualquier diligencia que tiene que ver con imprímeme esto que es para YouTube. ¿Y qué hacen ustedes? Temas emocionales. ¡Wow! Dame el enlace, dame el link y falan aquí, hablan aquí. Dame el link de su canal porque tenemos muchos problemas. Ellos dicen, no, no importa si no está en portugués, así sea en español, nos interesa muchísimo porque es lo que tú estás diciendo, la necesidad. Y bueno, ustedes tienen esa herramienta a la mano, disfrútenla, la tienen en español, aunque nuestros programas se van a ir pasando a otros idiomas Sí, progresivamente. progresivamente. Eso es algo nuevo que nos aprobó el canal de YouTube y estamos felices por eso porque vamos a empezar con estos temas de nutrición. Entonces es algo que nos sirve muchísimo a todos y vamos a tener la disposición de tenerlo en varios idiomas. De hecho, ya están en inglés los de las infusiones. Ajá. Están en inglés y los vamos a colocar esta semana en portugués. Y en español ya están. Por aquí dicen los últimos comentarios que queremos leer, mi amor. Dice, este tema del sueño, excelente. Gracias, Luz. Espero que lo aproveches, mi amor. Por aquí dice, duermo rápido cuando me tomo el jugo de un limón con un poquito de agua o escucho audios relajantes. Esto de escuchar audios relajantes es maravilloso. Amor, habría que ver por qué es que este juguito de limón te está sirviendo. Me suena hacia el lado del tema circulatorio. Sí. Entonces sería bueno que analizáramos qué está pasando con esa circulación. Si mal no recuerdo, algunos, algunas situaciones con el movimiento. Si mal no recuerdo tu situación, es a lo que me estoy refiriendo. Algunas situaciones con el movimiento corporal pueden estar relacionadas con esto de la bebida de limón. Entonces es interesante que uno revise la causa emocional. Ah, tan linda Raquel dice, más bien mil gracias a ustedes y por tan maravillosa ayuda que nos dan desde su corazón. Tan linda, amor. Pero ustedes hacen de esto parte de sus vidas y para nosotros eso es Sí. una gasolina, es un combustible que nos Y mueve a seguir compartiendo información es un avanzar en en equipo. equipo, porque Ujú, cada vez que ustedes invitan a otros, ustedes nos crecemos juntos. ujú. Porque qué bueno cuando uno comparte algo bueno, algo que ayuda a crecer, Sí. protege la salud. Entonces, cuando ustedes invitan a otros al canal, mira, suscríbete a este canal, hay contenido gratuito, nos apoyan. Y si nos apoyan, vamos a crecer juntos Ujú, y vamos a hacer contenido que les va a permitir a ustedes seguir avanzando. así es. Hay muchas sorpresas que vienen en el camino, pero queremos seguir compartiendo lo bueno que hay en el canal porque no hacemos nada guardándolo. No, para nada. No nos queda nada a nosotros ni a ustedes, amores. Por aquí siguen diciendo, yo últimamente escucho el audio de la ansiedad y es una anestesia. Me duerme rápido. Qué rico. Y de hecho, algunos participantes trabajaron insomnio en la T5P y se hicieron su audio personal para insomnio. Y también lo están escuchando. Otros que no trabajaron el insomnio durante la técnica de 5 pasos son miembros del canal y tienen allí en la playlist que les compartimos un audio para dormir profundo, que eso es solo para los miembros del canal. Entonces también tienen esa herramienta en sus manos. Es un audio maravilloso que está hecho para dormir profundo.
Buenas noches, duermo de lado. Gracias por compartir sugerencias tan útiles. Qué bueno, amor. Esperamos que te siga sirviendo esta información. Vamos a esperar que pase por aquí la publicidad. Muy bien. Siguen diciendo por aquí. Ujú. Evelyn también descubre o recuerda que tiene un quiste en la hipófisis y por eso puede tener también tema con el insomnio. Muy bien, Evelyn. Entonces hay que trabajar estos temas, ¿verdad? Que a la larga nos van a llevar a la causa emocional, no solamente de si hay insomnio, sino de otras situaciones físicas. Cuando conocemos la causa emocional, por ejemplo, de un quiste en la hipófisis, podemos hallar solución para muchos de los síntomas físicos que podamos estar padeciendo en un momento dado. Qué rico haber estado con ustedes. Si no están en el grupo de WhatsApp, por favor, Puedes unirte. únete porque es la manera como vas a poder participar en la encuesta para saber cuál es el tema de las próximas 4 semanas. Lo que queda de esta semana, vamos a estar atentos al seminario. Yo voy a abrir 2 días el chat de WhatsApp para que si ustedes quieren dar sugerencia de algún tema que quieren que tratemos, lo puedan hacer. Si quieren hacer cualquier otra pregunta con relación al tema del insomnio, también la pueden hacer. Los dirigiremos a los programas que ya están dados allí y estaremos esta semana concentrados en el seminario que viene el domingo. Entonces, ustedes pueden obtener su membresía para que beneficien o pueden obtener el cupo por $67 para que obtengan todos los beneficios de este seminario. Recuerden, por ese valor vas a entrar tú y los diferentes dispositivos de miembros de tu familia que vivan contigo tienen el derecho de entrar porque hay gente que le gusta estar en su habitación en el seminario tomando nota desde su escritorio, el otro en la cocina, el otro en la Correcto. sala. Entonces, desde diferentes dispositivos pueden entrar los Y, diferentes y miembros de ahora que la tú estás familia. mencionando eso, amor, y para que la audiencia lo sepa, creo que este seminario es uno de los que ninguna familia debería perderse, Imagínate. porque es de los roles familiares, o sea, la posición que yo ocupo dentro de esa estructura familiar y cómo eso me permite contribuir a que haya armonía dentro del hogar. Fundamental entender eso y que todos los que están aquí, que vayan a ver este canal, este, este programa, este en vivo, y lo estén viendo en diferido, ahora más tarde, mañana, puedan unirse a este programa para que puedan disfrutar de este maravilloso Exactamente. contenido que les permite avanzar. Con esto nos despedimos, amores. Gracias, Ale, por tus recordatorios tan oportunos. Y no queda más sino decirles que corran la voz para el seminario, que ustedes ingresen también y que se aprovechen de todo el contenido que tiene preparado Vimes Live para ustedes durante este año 2025. Suscríbanse, denle a la campanita para tener los recordatorios y Y si les gustó el podcast, comparte, comparte. Eso es comparte, importantísimo. comparte. Vamos a llegar junto a los 3.000 Les tenemos una porque vamos a sorpresa. tener una rumba. Vamos a tener una rumba en vivo. Así Aquí que nos dicen en Brasil, ¿qué es Gumba? ¿Qué es eso de Gumba? No usan esa comparte, palabra aquí. aprovecha de compartir. ¿Quieres darle un regalo a alguien? Envíale uno de nuestros contenidos, porque a lo mejor tú vas a ayudar a alguien que está enfrentando un ataque de De ansiedad, pánico. pánico, depresión. Ujú. Algunas personas tienen pensamientos muy, muy terribles, se hablan muy mal, no logran fluir en las finanzas, no logran comunicarse con sus hijos, con la pareja, consigo mismo. Necesitamos empezar a cambiar. Mm. Hay mucho contenido gratuito aquí en el canal, compártelo. Y por supuesto, si les gustó este contenido, un dedito arriba le indicará al algoritmo de YouTube que aquí hay algo bueno y ellos se encargarán también de esparcir la voz. Exactamente. Un abrazo, amores. Se les quiere. Excelente el mes de el insomnio.
Nos despedimos hoy de este tema y le damos la bienvenida al nuevo tema. Se lo daremos La la semana que próxima viene. semana, así Así que que muy atentos. seguimos avanzando y queremos hacerlo Contigo. contigo. Chao, Dulces chao. sueños. Feliz noche. Nuestro insólito universo craneal. Hasta la próxima en nuestro insólito universo craneal. Para seguir conociendo el universo insólito de las emociones con Vimes Life.